Bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en mi programa, Hablando con David. Hoy vamos a tener unos invitados muy especiales, pero como pueden darse cuenta, pues no están. Porque nos encontramos en pleno abril de 2020, o sea, estamos en cuarentena, hay que cuidarnos. No olviden lavarse las manos. Entonces ahorita vamos a hablar sobre temas muy importantes, o un tema muy importante, que son los halogenados o anestésicos inhalados. Acompáñenme. Como les venía diciendo, los halogenados son sustancias derivadas del éter. Estas se encargan de mantener o el mantenimiento de la anestesia. Estas generan su efecto en la médula espinal y en dosis adecuadas pueden generar amnesia. Bueno, me acaba de llegar una información muy importante que me enviaron los colegas de profesionales de la salud. Acá se las voy a compartir, que dice: estos anestésicos se administran por circuitos ventilatorios y se dosifican por un vaporizador. No importa el mecanismo de acción que ellos tengan, siempre van a seguir un mismo camino. Tienen que pasar del equipo a los pulmones, de ahí a la circulación pulmonar arterial, y por medio de esta se va al tejido cerebral donde realiza su efecto. Como ustedes saben, nosotros tenemos Twitter y ahí a nosotros nos llega mucha información importante. El señor Eduardo Alzate nos acaba de enviar la información de cuál es el mecanismo de acción de los halogenados. Se los voy a leer. El mecanismo de ellos es alterar la estructura de las capas lipídicas de las membranas nerviosas, bloqueando el impulso nervioso hacia los axones, interrumpiendo liberación de neurotransmisores, cambiando las características físicas del receptor y alterando el flujo de iones. Y también, ¿qué sucede? El mecanismo de acción de los halogenados no se sabe a ciencia cierta cuál es, pero esta es una de las teorías que más se acerca a lo que se cree que cómo funciona. Ahora voy a presentar a nuestros participantes, pero antes que todo, Tommy, muchísimas gracias. Un gusto. Ellos son profesionales de la salud, llevan años en este ámbito y pues estoy muy agradecido de que vinieran a visitarnos. Empezaremos con Karen, que nos va a hablar del halotano. Adelante, Karen. El halotano es un anestésico líquido. Sus vapores no producen irritación ni desagradable mantenimiento para las mucosas de las membranas. Disminuye la presión arterial, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. También puede producir arritmias. El halotano también produce relajación del músculo uterino, disminución del flujo sanguíneo y disminución de la función hepática. Viene en un frasco de 250 mililitros. Su uso es para la inducción y mantenimiento de la anestesia general en todo tipo de cirugía y en cualquier tipo de edad. Su dosis para los adultos, para la inducción, es de 0.5 al 3% y en niños es de 0.5 al 2.5%, y para el mantenimiento de la anestesia es de 0.5% al 1.5% y en niños es de 0.8 al 2.5%. El halotano se encuentra contraindicado para personas con enfermedad hepática o de vías biliares, también para pacientes para pacientes obstétricas, ya que produce relajación del músculo uterino y podemos tener un aborto espontáneo o que se venga el bebé. También para las personas que tienen hipertermia maligna, que la hipertermia maligna es una enfermedad que produce elevación de la temperatura corporal en cualquier momento y es hereditaria. Podemos tener reacciones adversas como temblores posanestésico, delirio, hepatotoxicidad, hipotensión, alteraciones de la velocidad y el ritmo cardíaco, depresión circulatoria o respiratoria e hipertermia maligna. Como cuidados de enfermería debemos tener en cuenta que debemos estar evaluando signos vitales como la presión arterial, la temperatura y la frecuencia cardíaca, y también debemos tener en cuenta estar valorando la función hepática. Gracias, Karen. Ahora seguimos con Santiago y el enflurano. Buenos días, yo creo que el euflarano es el mejor anestésico. Es un frasco de 250 miligramos de solubilidad rápida. Esta causa disminución de la presión arterial, disminución de la frecuencia cardíaca, relajación muscular y relajación de la musculatura uterina. Está contraindicado en pacientes con desórdenes convulsivos, enfermedades renales y enfermedades hepáticas. Lo único malo es que causa depresión respiratoria y durante la analgesia se puede producir una elevación de la glucemia o los glóbulos blancos. En las reacciones adversas puede causar temblor, cefalea, convulsión, excitación, ansiedad, hipertermia maligna, taquicardia, hipotensión, broncoespasmos y dificultad respiratoria.
Pero como enfermeros tenemos que tener en cuenta que el control de signos vitales, la monitorización de la frecuencia respiratoria, la tensión arterial y el estado de conciencia. Muchas gracias, Santiago. Ahora seguimos con Heidi, que nos hablará del isoflurano y sevoflurano. Buenos días. El isoflurano viene con una presentación en frasco de 100 mililitros. Su dosis en la inducción es de 1,5 a 3%. En mantenimiento es de 1,0 a 2,5%. En las contraindicaciones debemos tener en cuenta la sensibilidad ya conocida del paciente y antecedentes de hipertermia maligna. En el uso es en inducción y mantenimiento de la anestesia general y el mantenimiento de la anestesia en partos. Sus características es una solubilidad inmediata y disminuye la presión arterial, aumentando también la frecuencia cardíaca por una vasodilatación. Relaja los músculos y si hay un uso de agentes inducidos puede generar un laringoespasmo. En las reacciones adversas tenemos las que son ocasionalmente, que es la hipotensión, el escalofríos, las náuseas, la emesis, arritmias, insuficiencias renales y depresión de la respiración. Las más comunes es la tos, el laringoespasmo y un incremento de la transaminasa y la hepatitis. En las consideraciones o cuidados de enfermería tenemos en cuenta principalmente el monitoreo, donde debe estar controlado signos vitales, la saturación de oxígeno, el paciente de cúbito supino donde tenga una posición en reposo. Tener en cuenta principalmente de que el paciente debe beber mucha agua. Advertir al paciente posible dolor de su garganta. Y debemos informar al paciente las posibles disminuciones de su función intelectual, ya sea de 2 a 3 días. Ahora, el sevoflurano. Viene en una presentación de frasco de 50, 100 y 200 mililitros, con una dosis de inducción de 1 a 6% y de mantenimiento de 2 a 2,5%. En sus contraindicaciones debe tener en cuenta que el paciente puede tener sospecha genética o antecedentes de hipertermia maligna. Su uso es en inducción y mantenimiento de la anestesia general. Esta es indicada en adultos y niños. Las características es que es de una solubilidad baja, se recupera rápidamente, es una relajación muscular, esta puede disminuir la presión arterial y aumentar la frecuencia cardíaca, es un depresor de la respiración y hace broncodilatación. Ahora sus reacciones adversas. Presenta normalmente tos, escalofríos, laringoespasmos y trastornos de la respiración. Y escasamente puede presentar náuseas, cefalea, somnolencias, hipotensión, hipertensión, taquicardia y bradicardia. Debemos tener en cuenta en las consideraciones de enfermería la monitorización de signos vitales y tener preparado las medidas y materiales necesarios para actuar rápidamente en los efectos adversos. Informar siempre al paciente de los procedimientos que se le van a hacer durante las intervenciones y solicitar que en caso de que sienta algún síntoma o efectos secundarios, para nosotros tranquilizarlos o proceder a esos efectos. Y por último, se debe tener en cuenta que el paciente debe tener una posición adecuada para su intervención o la posición de reposo. Momento de la pausa activa, les voy a enseñar a realizar un delicioso jugo saludable. Acompáñenme, cámara.
Y recuerden esta recomendación. Los energizantes son malos. Seguimos con el juguito. Los ingredientes. Empezamos con pulpa de lulo, azúcar, agua y una licuadora. Qué re bueno. Cámara, pruébelo. Exquisito. Rico. Esto era para nuestros invitados, pero pues no están. Y ahora sigue Natalia con el desflurano. Hola, muy buenos días David, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Natalia, soy jefe de enfermería y a continuación te hablaré acerca del desflurano. Este medicamento lo vamos a utilizar en la inducción y en el mantenimiento de anestesia en adultos, jóvenes y niños. Su presentación viene en frasco de 240 mililitros. También tenemos que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes que ya se le hayan detectado una hipertermia maligna, que tengan hipersensibilidad a los agentes halogenados, que tengan problemas ya en la insuficiencia, que tengan insuficiencia arterial y disfunción hepática. Las reacciones adversas que nos puede traer este medicamento sería la faringitis, pueden presentar los pacientes laringoespasmo, tos, hipotensión, depresión respiratoria, cefalea intensa, emesis y también se vería afectado la creatinina. En el campo que me compete a mí, las consideraciones de enfermería sería monitorizar los signos vitales constantemente, también educar al paciente acerca de las reacciones adversas que podría traer este medicamento y vigilar el estado de conciencia. Muchísimas gracias, espero que les haya quedado muy claro y gracias por la invitación. Hasta una pronta visita. Gracias Natalia, ahora seguimos con Daniela que nos explicará el óxido nitroso. Hola, buenos días. Mi nombre es Daniela Alejandra Escobar Hernández y para mí es un placer estar presente en esta entrevista como enfermera. Yo les voy a hablar sobre el óxido nitroso. Para comenzar, el óxido nitroso es un gas inhalado que generalmente viene en presentación de bala de 5 litros y de 15 litros. Posee ciertas características. Deprime el miocardio, aumenta la frecuencia respiratoria y facilita la difusión de otros gases. Generalmente es utilizado para el tratamiento de heridas, para la inducción a la cesárea, para la fisioterapia posoperatoria y también es utilizado para el manejo del dolor en enfermedades terminales. Generalmente este se administra de 50 a 70% acompañado de otros anestésicos halogenados como el éter, la ketamina y el alotano. Posee ciertas reacciones adversas como náuseas, vómitos, anemia megaloblástica y neuropatía periférica. Y tiene ciertas contraindicaciones que dentro de ellas está el EPOC, el efisema, la obstrucción intestinal, la oclusión del oído medio y la embolia de aire arterial. Y para terminar, nosotros como enfermeras debemos de tener en cuenta que debemos vigilar los signos vitales. En donde más nos centraríamos sería en la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y tensión arterial. Vigilar los líquidos administrados y líquidos evacuados o eliminados y asimismo vigilar la permeabilidad de las vías aéreas. Muchas gracias por la invitación. Gracias Daniela. Y por último, lo logramos. Eso fue un momento épico. Logramos que nos patrocinaran. Nuestros dos queridos compañeros nos han patrocinado el Manual de la Terapéutica y Fundamentos de Farmacología en Terapéutica. Estos dos libros son muy importantes si usted quiere aprender de farmacología. No entiende cómo es el mecanismo de acción de un medicamento, utilícelos. No sabe cuál es una contraindicación, utilícelos. Muchas gracias. Y para concluir,
Fue un gran día, hoy lo disfrutamos, aprendimos. Los anestésicos son muy importantes. Lo que menos queremos es cuando nos están operando sentir dolor, ¿sí o qué? Entonces, ya saben, tengan en cuenta eso, tienen que ir al médico, se tienen que realizar chequeos antes de que le coloquen la anestesia. Y pues, muchas gracias por venir. No olviden el hashtag quédate en casa, escríbanos desde ahí. Y pues, nos veremos dentro de poco en un nuevo show de Hablando con David. Muchas gracias.